El sobre llegó, sí, pero no me lo entregaron a mí, claro. Ni yo estaba en la recepción de Capitales Estrella, en pleno centro de Madrid, a esas horas. Yo estaba muy lejos de allí, de esa torre de cristal y mármol donde Carlos creía que gobernaba el mundo. Estaba en un pequeño apartamento en Malasaña, un lugar que olía a pintura fresca y a libertad, con mi vientre ya enorme apretando mis costillas. Sofía, mi pequeña, se movía sin cesar, recordándome que todo esto, todo este caos que habíamos vivido, tenía un propósito. Me recliné en mi silla, la misma que había usado en mi estudio de arte de la facultad, y miré por la ventana. La vida seguía ahí fuera, indiferente a la tempestad que había arrasado mi matrimonio. A veces me pregunto si Carlos entendió, de verdad, lo que significaba ese sobre, o simplemente vio un problema a resolver, como siempre. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo esta mujer que apenas recordaba quién era, sentada sola con su panza de 8 meses, había logrado mover los cimientos de un imperio? No fue de la noche a la mañana, eso te lo aseguro. Fue una agonía lenta, un proceso de despertar doloroso que duró meses, años, quizá. Recuerdo estar en el ático de la Castellana, nuestro supuesto hogar, la que fue mi jaula dorada. Los primeros meses, 6, 7, sinceramente, los detalles se me escapan un poco ahora. La memoria es traicionera, ¿sabes? Se aferra a los grandes momentos y difumina los días grises, aunque esos días grises fueron los que me llevaron a este punto. Estaba atrapada. Eso sí lo recuerdo perfectamente. En ese ático con vistas impresionantes a Madrid, me sentía invisible. La señora D, la esposa bonita, la pieza decorativa en la vida de Carlos. Mi estudio de arte, ese pequeño refugio, era lo único mío. Era el único lugar donde Carlos nunca entraba, donde mis lienzos a medio terminar susurraban historias que nadie escuchaba. Y fue allí, entre el olor a trementina y mis propios pensamientos, donde empecé a contar. 11 meses, 2 semanas y 3 días. Cada uno de ellos, una puntada en la tela de mi decepción. No sé si fue un martes o un miércoles la primera vez que vi un mensaje de Ana en su móvil, o si fue una factura de un restaurante que no reconocí. Al principio lo descarté. Error, confusión, no es lo que parece. Mentiras que me repetía a mí misma, con la esperanza de que se hicieran realidad. Mi hermana Marta, mi roca, siempre lo supo, o al menos lo sospechaba. Ella siempre me dijo, María, ese hombre es un depredador. Cuidado. Yo sonreía, la reprendía. Eres muy dramática, le decía. Pero en el fondo, siempre tuve un nudo en el estómago. Y ese nudo se hizo cada vez más grande, más apretado, hasta que no pude respirar. Empecé a documentar todo, con una precisión que habría impresionado a cualquiera de los coleccionistas de arte con los que solía negociar. Recibos, fotos de mensajes cuando dejaba el móvil descuidado, fechas, ubicaciones. No era por venganza, ¿entiendes? Era por protección. Carlos era poderoso, conectado y despiadado en los negocios. Sabía que necesitaría un escudo, algo que garantizara que mi hijo, que Sofía, estaría segura, que yo lo estaría. A ver, aquí tengo que parar un momento, porque toda esta situación, con Carlos, con su vida perfecta y mi descubrimiento, era, en el fondo, ridículamente absurda. Quiero decir, piénsalo. Un hombre hecho a sí mismo, que predica la integridad y los valores familiares en cada revista, y que al mismo tiempo vive una doble vida tan descarada. En mi pueblo, en Sevilla, hubiéramos dicho, a este se le ha ido la pinza. Pero quizá ese era el problema. Quizá era demasiado real para serlo. Era como una de esas obras de arte conceptual, donde la realidad se distorsiona hasta el punto de lo inverosímil. ¿Sabes? Esa sensación de que estás viendo algo que no debería existir. Pero existía, y era mi vida. Y en ese momento tenía que decidir si era una obra que quería seguir enmarcando o si era hora de descolgarla y quemarla. Y vaya si la quemé. En fin, volvamos a lo nuestro. A veces, por las noches, cuando no podía dormir y sentía las pataditas de Sofía,
Me venía a la mente mi abuela. Ella siempre me decía, hija, confía en lo que sientes aquí dentro. Y se señalaba el pecho. La verdad, aunque duela, siempre te libera. No entendí esas palabras de verdad hasta que empecé a recopilar las pruebas. Al principio era un dolor insoportable. Cada nueva evidencia era como una puñalada. Pero con cada puñalada venía una pequeña gota de claridad, una gota de fuerza. Y esa fuerza me decía que no estaba loca, que mi instinto no me fallaba, que merecía más. La decisión de pedir el divorcio no fue fácil. Pasé meses con la doctora Elena Vidal, mi terapeuta. Ella me ayudó a deshacer el nudo de vergüenza y culpa que la sociedad o yo misma había atado en torno a las mujeres que se atrevían a dejar a sus maridos exitosos. Marta, mi hermana, fue mi faro. Ella me recordaba que yo merecía amor, respeto, fidelidad, y que esta niña, Sofía, merecía una madre que se defendiera a sí misma, que fuera un modelo de fortaleza, no de sufrimiento silencioso. Así que, el día que ese sobre, con el membrete del bufete Luna y Asociados, el mejor en derecho de familia de Madrid, por cierto, salió de mi mano, sentí un escalofrío. Miedo, sí, terror puro, pero también una emoción que no había sentido en años. Libertad. La mujer que había organizado inauguraciones de galerías en Barcelona y negociado con artistas imposibles estaba ahí. No se había ido, solo se había escondido. Y ahora estaba lista para volver. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais aguantado por la seguridad? No sé si David, el mensajero, notó algo especial en ese sobre. Probablemente no. Para él era solo otro documento legal. Pero para Carmen, la asistente personal de Carlos desde hacía 12 años, sé que no lo fue. Carmen siempre fue una mujer muy discreta, con una neutralidad profesional casi inquebrantable. Pero imagino sus manos temblando ligeramente cuando vio el nombre del bufete. Ella, sin duda, sabía lo que significaba. Todos en ese mundo lo sabían. Imagino la escena, casi puedo verla. Carmen, con el sobre en sus manos, en el despacho vacío de Carlos. Él, seguramente, aún estaría en su apartamento del barrio de Salamanca, con Ana ajeno a todo. Carmen debió dudar. ¿Le llamo? ¿Interrumpo lo que sea que esté haciendo? ¿O lo dejo en su escritorio y dejo que la tormenta llegue a su debido tiempo? Conociéndola, decidió esperar. Hay tormentas que tienen que llegar por sí solas, me lo dijo Marta una vez. Así que Carmen, con su meticulosa pulcritud, colocó el sobre justo en el centro de su imponente escritorio de caoba, perfectamente alineado. Una trampa elegante. Y luego llegó Carlos. Un martes, un poco más tarde de lo habitual, pero con la misma arrogancia de siempre. Daba por sentado que el mundo se doblegaba a su voluntad. Imagino su paso firme por la recepción de Capitales Estrella, sus saludos superficiales, su entrada en la oficina. Carmen, en su puesto, con el rostro impasible. El sobre, como una serpiente enroscada, esperando. Él ni lo miró al principio. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata. Revisó correos de Londres, Tokio, Hong Kong. El mundo de las finanzas nunca dormía, y su ambición tampoco. Solo después de servirse un café de su máquina de espresso personal, cogió el sobre de color crema, el tipo de letra formal, y él remite, Luna y Asociados, y su estómago, tan acostumbrado a la presión de los millones, debió de contraerse. Sus manos, que firmaban contratos de 7 cifras con pulso firme, debieron de temblarle al rasgar el papel. Las palabras se le debieron de emborronar. Demanda de disolución matrimonial. Diferencias irreconciliables. Separación legal de bienes. Custodia física exclusiva provisional hasta el nacimiento. Cálculo de la pensión alimenticia. Y lo que le debió de helar la sangre, el anexo. Una hoja de cálculo, fechas, horas, ubicaciones, recibos de hoteles, facturas de restaurantes, fotografías. No explícitas, pero condenatorias. Él y Ana entrando en el apartamento de lujo.
Él y Ana en un restaurante, en un pueblo de la sierra, lejos de su círculo social. Yo no había sospechado, yo sabía. Y había documentado todo con la misma atención al detalle que me había convertido en una de las comisarias de arte más respetadas de la ciudad. La mujer que él había despreciado como decorativa, débil, controlable, le había sacado 3 pasos de ventaja. Menuda jugada, ¿eh? El primer acto de Carlos, claro, fue llamar a su abogado, Ricardo Segura. Un verdadero tiburón. Imagino a Ricardo, con su voz calmada y fría, explicándole lo que ya le había dicho mi abogada. El acuerdo prenupcial, su gran red de seguridad, tenía una laguna gigantesca, por cierto, los hijos nacidos durante el matrimonio. Mis abogados la habían encontrado. La exposición financiera era significativa. No le iba a arruinar, pero sí le iba a doler. Mucho. Luego, la desesperación. Su segunda llamada fue para mí. Al buzón de voz, al fijo del ático. Nada. El pánico, esa sensación que él nunca había conocido, debió de empezar a arañar su cuidadosamente mantenida compostura. Le dijo a Carmen que cancelara sus reuniones de la tarde y salió de la oficina, ignorando las miradas curiosas de su personal. El ático. Cuando llegó, imagino el silencio. No el silencio acogedor de un hogar vacío, sino el silencio hueco del abandono. La puerta de mi estudio abierta, el espacio despojado, mis caballetes, mis pinturas, mis lienzos. Todo se había ido. Solo el tenue olor a trementina, un fantasma de mi presencia. Se movió por las habitaciones como un autómata. Mi armario, medio vacío. Mi joyero, despojado de todo, salvo las piezas que él me había regalado. Un mensaje claro que él debió de entender al instante. Las fotos enmarcadas de nosotros seguían en las estanterías, pero al mirar de cerca, debió de darse cuenta de que eran duplicados. Yo me había llevado los originales. Carlos se desplomó en el sofá de cuero blanco del salón. Los papeles del divorcio aún en su mano. Por primera vez en su vida adulta, la sensación de perder el control. En los negocios, cada problema tenía una solución. Cada obstáculo se podía superar con dinero, influencia o estrategia. Pero esto no era un negocio. Esto era María, la tranquila María, a quien había dado por sentado durante tanto tiempo que había olvidado que era capaz de tomar sus propias decisiones. Su móvil vibró. Un mensaje de Ana preguntando por planes para cenar. Debió de mirar el mensaje y por primera vez no sentir nada, ni emoción, ni anticipación, solo un vago asco por sus propias decisiones. Anna no era la villana en esta historia, ni yo. Él lo era. Él había construido este desastre ladrillo a ladrillo con cada mentira, cada martes por la mañana, cada vez que había elegido el placer temporal por encima de la mujer que había estado a su lado. Marta, mi hermana, estaba sentada en el salón de su casa en las afueras de Madrid, observándome mientras yo desempaquetaba cajas en la habitación de invitados. Ella, con su expresión de orgullo y protección, me veía. Yo estaba exhausta, pero con una determinación férrea, la mano en mi vientre protectoramente. Ella quería enfrentarse a Carlos, gritarle, pero yo la detuve. Esto no era venganza. Esto era supervivencia. Mi móvil no paraba de sonar desde el mediodía. 17 llamadas perdidas de Carlos. 12 mensajes de texto que pasaban de la confusión a la ira y luego a lo que parecía desesperación. No leí ninguno entero. La doctora Elena Vidal había sido muy clara con los límites. No le debía explicaciones. No le debía un cierre. No le debía nada excepto el proceso legal que yo había iniciado. José, el socio de negocios y amigo más cercano de Carlos, recibió una llamada inesperada esa tarde. Carlos sonaba diferente, su voz despojada de su habitual confianza. José escuchó cómo se derramaba la historia, el lío, los papeles del divorcio, la evidencia que yo había reunido. José me había conocido muchas veces en eventos de la empresa. Siempre me había parecido, bueno, demasiado buena para Carlos, si era honesto. No le sorprendió que me hubiera enterado. Solo le sorprendió que hubiera tardado tanto.
El consejo de José fue simple y directo. Asume tu responsabilidad. No luches contra el divorcio. Dale a María todo lo que pida y más. Protege a la niña. Intenta salvar lo que quede de tu dignidad. Luchar solo lo arrastraría todo al ojo público. Y la reputación de Carlos, personal y profesional, no sobreviviría a tal escrutinio. La junta directiva de Capitales Estrella no toleraría un escándalo. Los inversores huirían. Todo lo que había construido podría desmoronarse. Carlos sabía que José tenía razón, pero saber y aceptar eran cosas diferentes. Había pasado toda su vida adulta ganando, dominando, conquistando. La idea de simplemente rendirse le parecía imposible. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Yo tenía todas las cartas. Yo había jugado el juego mejor que él, y él ni siquiera se había dado cuenta de que estábamos jugando. Llegó la noche sobre Madrid. Yo estaba en la ventana de la habitación de invitados de Marta, viendo cómo se encendían las luces en el horizonte. En algún lugar, Carlos probablemente todavía estaba tratando de entender cómo había pasado todo, cómo la mujer que él había controlado había encontrado la fuerza para irse. Pero yo sabía la verdad. Siempre había tenido esa fuerza. Solo había necesitado tiempo para recordarla. La bebé pateó y sonreí. En 4 meses sería madre. Madre soltera, sí, pero libre. Libre de las mentiras, de la soledad de un matrimonio que existía solo en el papel, de la lenta erosión de mi autoestima. Tenía a mi hermana, a mi terapeuta, a mis abogados y, lo más importante, me tenía a mí misma. La comisaria que había negociado con artistas difíciles y coleccionistas imposibles seguían ahí, viva y lista para luchar por el futuro de mi hija. Carlos finalmente dejó de llamar alrededor de la medianoche. Se sentó en el ático oscuro, rodeado de posesiones caras que de repente no significaban nada. El arte que yo había elegido, los muebles que yo había seleccionado, el hogar que yo había creado. Sin mí, era solo una caja vacía y cara. Pensó en Ana, en la emoción de la aventura, y se dio cuenta de que nunca había sido por ella. Había sido por su ego, por demostrarse a sí mismo que podía tener lo que quisiera. El coste de ese ego ahora estaba claro. Su matrimonio, el respeto de su hija antes incluso de nacer, posiblemente su empresa si el escándalo se hacía público. Había apostado todo por nada, y había perdido. La única pregunta ahora era si aceptaría la derrota con gracia o si lo empeoraría todo luchando. Por una vez en su vida, Carlos no tenía ni idea de qué hacer. Los 3 meses siguientes pasaron como una marea lenta, remodelando el paisaje de nuestras vidas. Mi vientre creció, redondo y lleno. Sofía ahora presionando contra mis costillas con creciente insistencia. Me mudé de la habitación de invitados de Marta a un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio más tranquilo, lejos del ático y sus fantasmas. El espacio era más pequeño, más sencillo, pero era mío. Cada mueble que elegí, cada color de pintura que seleccioné, era una declaración de independencia. Los procedimientos legales avanzaron con una eficiencia sorprendente. Carlos hizo algo que nunca esperé. Se rindió. No solo legalmente, sino completamente. Firmó cada documento que sus abogados le pusieron delante sin discutir. El acuerdo financiero fue generoso, mucho más de lo que requería el prenupcial. Un fondo fiduciario para el bebé, cobertura médica completa, un acuerdo de propiedades que me dejaba segura de por vida si lo administraba sabiamente. Pero el dinero no era lo mismo que la rendición de cuentas. Carlos me envió cartas, docenas de ellas, páginas manuscritas de disculpas y explicaciones que leí una vez y guardé. No las quemé, no las tiré. Eran simplemente parte del expediente, como todo lo demás. Evidencia de que finalmente había despertado a lo que había perdido. La doctora Elena Vidal se sentó frente a mí en su consulta, la misma donde había admitido por primera vez la verdad sobre mi matrimonio hacía 9 meses. La transformación en mí era notable. La mujer callada y derrotada que había entrado por su puerta había sido reemplazada por alguien más fuerte, más segura. El embarazo no me había debilitado, me había fortificado.
Hablamos sobre el plan de parto, sobre mis miedos a la maternidad en solitario, sobre el extraño duelo que conllevaba llorar un matrimonio que había muerto mucho antes de que se presentaran los papeles del divorcio. La doctora Vidal me recordó que la curación no es lineal. Habría días difíciles por delante, pero yo ya había sobrevivido a lo más duro. Me había elegido a mí misma. Todo lo demás eran solo detalles. La vida de Carlos había tomado una trayectoria diferente. Su aventura con Ana terminó la misma semana en que llegaron los papeles del divorcio. No de forma dramática, sino en silencio. Simplemente le dijo la verdad, que había destruido su matrimonio por algo que nunca fue real y que no podía seguir fingiendo lo contrario. Ana fue sorprendentemente comprensiva. Ella nunca había querido la permanencia. Ella había querido emoción. Y una vez que la emoción se contaminó con la culpa y las consecuencias, se fue sin mirar atrás. La junta directiva de Capitales Estrella fue informada del divorcio a través de comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Asunto privado. Separación amistosa. Ambas partes se desean lo mejor. La prensa financiera especuló durante una semana y luego pasó a otros escándalos. La reputación profesional de Carlos sobrevivió, pero algo dentro de él había cambiado. La ambición despiadada que lo había impulsado durante 20 años, ahora se sentía vacía. José fue el primero en notarlo. Carlos empezó a salir de la oficina a horas razonables. Rechazó eventos sociales que antes habría considerado esenciales para establecer contactos. Asistía a sesiones de terapia los jueves por la tarde, bloqueando el tiempo en su calendario sin explicación. Estaba tratando, a su manera imperfecta, de convertirse en alguien diferente. Si tendría éxito, estaba por verse. Marta observaba a su hermana con una mezcla de orgullo y protección. Yo había vuelto a pintar. Pintura de verdad, no las piezas seguras y decorativas que había producido durante mi matrimonio. Los lienzos que salían de mi estudio eran crudos y emocionales, llenos de oscuridad y luz a partes iguales. Un galerista local los había visto y me ofreció una exposición. Acepté. La inauguración estaba programada para 2 meses después de la fecha de parto. La habitación de Sofía tomó forma lentamente en mi nuevo apartamento. Elegí grises suaves y blancos cálidos, evitando los tradicionales rosas y azules. La cuna era sencilla y moderna. La mecedora había pertenecido a mi abuela. Armé la mayor parte de los muebles yo misma, siguiendo las instrucciones con la misma atención meticulosa que antes dedicaba a las instalaciones de galerías. Cada pieza que montaba era una promesa a mi hija. Puedo hacerlo, estaremos bien. Carlos había preguntado a través de los abogados si podía estar presente en el parto. Mi respuesta fue cuidadosamente considerada. Sí, pero solo si respetaba mis límites. Podría estar en la sala de espera. Podría conocer a la bebé después de que yo tuviera tiempo para recuperarme, pero no estaría en la sala de partos. Ese espacio estaba reservado para Marta y el equipo médico en el que confiaba. Algunas intimidades, una vez rotas, no podían recuperarse. Las contracciones comenzaron un domingo por la mañana a principios de primavera. Yo estaba pintando cuando llegó la primera ola, un apretón en el abdomen que me dejó sin aliento. Limpié mis pinceles con cuidado, llamé a Marta y recogí la bolsa del hospital que había preparado 3 semanas antes. No hubo pánico, solo una calma certeza de que el momento para el que me había estado preparando finalmente había llegado. Marta condujo por las tranquilas calles de un domingo, hablando sin cesar para distraerme del dolor creciente. Habíamos practicado esta ruta una docena de veces, cronometrándola a diferentes horas, identificando el camino más rápido al hospital. Cuando llegamos, el personal de la sala de maternidad me recibió como a una vieja amiga. Había hecho un recorrido, conocido a las enfermeras, preguntado 100 cosas. Nada de este parto sería una sorpresa. Carlos recibió el mensaje de texto de mi abogada a las 10:30 de la mañana. El parto ha comenzado. Es bienvenido en el hospital si lo desea. Canceló sus planes de la tarde, se puso ropa informal y condujo al hospital con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía idea de qué esperar. No tenía idea de si yo siquiera reconocería su presencia.
La sala de espera estaba decorada con buen gusto en azules y verdes relajantes. Carlos se sentó en una silla incómoda, viendo a otras familias ir y venir. Abuelos emocionados, padres nerviosos, hermanos con globos. Él no era ninguna de esas cosas. Era el extraño, el hombre que había renunciado a su derecho a ser parte de esos momentos por sus propias decisiones. Pasaron las horas. Carlos compró café que no bebió en la cafetería del hospital. Deslizó el dedo por su teléfono sin leer nada. Pensó en todos los momentos que se había perdido durante mi embarazo. Las ecografías, las primeras patadas, la preparación y la anticipación. Había estado demasiado ocupado con Ana, demasiado absorto en sus propios deseos egoístas para darse cuenta de que yo estaba gestando a su hija sola. Marta salió del ala de partos a las 6:47 de la tarde, con el rostro cansado pero radiante. Una niña, 3 kilos y 200 gramos, sana y perfecta. Madre y bebé estaban bien. Yo había preguntado si Carlos quería conocer a su hija. Él asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores. Yo estaba recostada en la cama, el cabello húmedo por el sudor, el rostro agotado, pero en paz. Y en mis brazos, envuelta en una manta rosa y blanca, estaba la persona más pequeña y perfecta que Carlos jamás había visto. Cabello oscuro, rasgos delicados, ojos apretados contra el brillo del mundo. Lo miré, y por un momento fuimos solo dos personas que habían creado algo milagroso juntas. No cónyuges, no adversarios, solo padres. Le hice un gesto para que se acercara, y cuando lo hizo, con cuidado le pasé a la bebé a sus torpes brazos. Él sostuvo a su hija como si fuera de cristal, aterrorizado y extraño a partes iguales. La bebé abrió los ojos, desenfocados y oscuros, y pareció mirarlo directamente a él. Carlos sintió que algo se abría en su pecho, alguna puerta cerrada que no sabía que existía. Esta era su hija, su responsabilidad, su oportunidad de ser mejor de lo que había sido. No por mí, que merecía mucho más que su arrepentimiento tardío, sino por esta pequeña persona que no había elegido las circunstancias de su nacimiento. Yo la había llamado Sofía Rosa. Sofía por sabiduría, Rosa por nuevos comienzos. No le pregunté su opinión. Esto no era una negociación. Pero cuando le dije el nombre, asintió con aprobación, comprendiendo que su papel ahora era apoyar, no controlar. Las horas de visita terminaron a las 8. Carlos me entregó a Sofía, observando cómo madre e hija se acurrucaban con una facilidad que lo excluía por completo. Se lo había esperado. Se lo había ganado. Al salir de la habitación del hospital, se volvió una vez. Yo estaba contemplando a Sofía con un amor tan profundo que dolía presenciarlo. Esto era lo que él había tirado por la borda. Esto era lo que sus elecciones le habían costado. El aire nocturno era fresco mientras Carlos caminaba hacia su coche. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, la misma vista que una vez había contemplado desde su ático como un rey observando su reino. Pero los reinos construidos sobre mentiras siempre se desmoronan. Había aprendido esa lección demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero quizás no demasiado tarde para ser el padre que Sofía merecía. Yo acuné a mi hija, aspirando su dulce aroma a recién nacida. El camino por delante no sería fácil. La maternidad en solitario nunca lo es, pero había recuperado mi fuerza. Tenía mi arte. Tenía a Marta y a la doctora Elena Vidal y a una comunidad de personas que me habían apoyado en los momentos más oscuros. Y lo más importante, me tenía a Sofía. Mi hija crecería viendo a una madre que eligió la dignidad sobre la comodidad, que valoró el autorrespeto sobre la seguridad, que entendió que el amor sin confianza era solo otra forma de soledad. El divorcio se formalizaría en 3 meses. Yo regresaría al mundo del arte en mis propios términos. Carlos pagaría la pensión alimenticia de su hija y asistiría a visitas supervisadas, ganándose la confianza, una interacción cuidadosa a la vez. Nuestra historia no había terminado con felicidad o reconciliación, pero había terminado con la verdad, y a veces la verdad era el único cimiento lo suficientemente fuerte
como para construir algo nuevo. Sofía se agitó en mis brazos, haciendo pequeños ruiditos de satisfacción. Sonreí, las lágrimas rodando por mis mejillas, lágrimas de felicidad, lágrimas de gratitud, lágrimas por todo lo que había sobrevivido y todo lo que me esperaba. El sobre que había llegado a Capitales Estrella hacía meses no había destruido mi vida, la había salvado. Y ahora, sosteniendo a mi hija en la tranquila habitación del hospital, comprendí algo profundo. No me había perdido en mi matrimonio, solo me había extraviado temporalmente, pero siempre había sabido exactamente dónde encontrar el camino de regreso a casa. Y el camino es largo, ¿verdad? No tengo ni idea de si todo saldrá bien, si él realmente cambiará, si yo seré la madre perfecta. Solo sé que, por ahora, estoy aquí, y es suficiente.